¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Bueno, Buenas tardes, doctor. ¿cómo están? ¿Ah? El, Bien, doctor. un primer comentario que quiero hacer con ustedes es con relación al examen de la semana pasada. Me encontré con una sorpresa de que el 70% prácticamente se pasó. Vale decir que los que hicieron 6 puntos, que vienen a ser a 60%, que equivaldría a un 2, son apenas más o menos una docena, 12, 15 personas. Después 7, creo que hubieron 2, 3, 7, unos cuantitos, tal vez un poquito más, a lo mejor. Y 8, solamente 4 personas. Nadie hizo 9 ni 10 puntos, ¿verdad? El resto, hay desde 0. Hay personas que no hizo ni un punto, ni un punto de los 10. Y cote que eran temas que todos los hemos desarrollado, sencillos y prácticos y que deben de conocer. Pues ustedes van a ser médicos, no pueden ignorar, no deben ignorar. De manera que es preocupante, ¿verdad? Eso nomás le quería hacer esta primera, ¿verdad?, acotaciones para que tengan presente en el sentido de que para mí usaría la palabra insuficiente, ¿verdad? Por no decir que estudiaron poco, ¿verdad? Entonces es insuficiente, hay que dar un poquito más de un esfuerzo y con ello yo creo que van a poder sortear los obstáculos y van a poder ir adelante, ¿no? Porque para más ustedes han pospuesto el examen 2 semanas. Esto ya tendría que haberse hecho en el semestre anterior, en julio, ¿verdad? Y ¿se acuerdan que habíamos quedado para el 17? ¿No? Después que no, que el 17, que el 24, que el otro grupo no sabía, que etcétera. No, así no. Y yo sé que tienen otras materias y tienen otras cosas que leer. Yo no les digo, luego dedíquense exclusivamente a medicina interna. Pero medicina interna que incluya las patologías, el zoom del médico, es la parte de la esencia, el caracú de la medicina, como se dice. Yo no le estoy diciendo que farmacología o semiología no es importante. No, al contrario, es un combo, es un conjunto, es un todo. Pero si uno descuida, ¿verdad?, a la patología, ignorar las enfermedades, es un poco difícil así ser un buen médico, ¿no? Como le repito, es solamente un capítulo. ¿Qué sería ahora cuando a fin de año tengan todo juntos? Se les va a hacer cuesta arriba. Por eso que yo les insto a que hagan un pequeño esfuerzo para que sea suficiente ese esfuerzo para lograr sortear este examen o estos exámenes que tendrán más adelante. Yo entiendo que muchos de estos chicos a veces tuvieron problemas por A o B motivo, toda esta pandemia, todos hemos tenido problemas, y no solamente aquí, en todo el mundo fue ¿verdad?, que pegó fuerte, o pega fuerte, porque hasta ahora no está presente, ¿no? Pero justamente estamos nosotros para tratar de sobrellevar y buscar la forma de cómo sortear estos obstáculos, estas vallas, ¿verdad? Y por otro lado,
no les estoy diciendo que esto es el acabose, que esto es la muerte, no. Pues cualquiera puede tener un rebalón en la vida. O como dicen a veces, no me encontré bien, me superó, los nervios me traicionaron, etcétera, etcétera. En fin, hay una serie de parámetros que podemos poner como objeción a esto, ¿no? A este fracaso, entre comillas, de la mayoría del curso. Pero no por ello decir que está todo perdido. Se puede recuperar y se debe recuperar, ¿verdad? Porque esto, como les repito, no es para pasar solamente de curso. Este es la base, el cimiento del ser médico. Como les repito, el caraculo meduloso, ¿verdad?, en la patología, las enfermedades. Y es lo que le va a servir, no ahora, todo el resto de su vida del quehacer médico, si es que se dedican posteriormente a la medicina, ¿no? Que es el objetivo por el cual creo que están haciendo esta carrera. Entonces, chicos, tienen que remangarse y hacer un pequeño esfuerzo más para que sea suficiente el rendir y dar un buen examen. No les digo que saquen todos 5, pero que sean buenos, que salven, porque o si no va a ser un poco tedioso y va a dificultarles. Y si esto no entienden ahora, lo de más adelante les va a ser más difícil todavía. En fin, eso hay como una pequeña reflexión, introducción, entonces, para ver y el comentario que tenía que hacerle, como que fui yo el que les di este capítulo, ¿no? Bueno, vamos, no sé si hay alguien que quiere comentar algo, les escucho o no. No, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase del aparato urinario. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado diciendo que son 2 órganos vitales que tienen 12 centímetros de alto por 6 de ancho por 3 de grosor, que pesan 150 gramos cada uno, ¿verdad? Que tienen una cortical y una medular? En la cortical, que estaban las nefronas o con los glomérulos, más de 1 millón en cada uno. La medular, donde estaban los turos, que son de un color más claro que la cortical, que era un color más oscuro debido a la presencia y el penacho capilar de los glomérulos. Decíamos que estaban situados a nivel de las 2 últimas dorsales, el pedículo vascular del riñón izquierdo, y las 2 primeras lumbares, el pedículo vascular del riñón derecho, que siempre está un poquito más abajo que el izquierdo, porque le empuja el hígado un poquito para abajo, ¿no? Que ambos tienen una pequeña motilidad con los movimientos respiratorios, ¿verdad? Son órganos retroperitoneales que tienen la forma de un poroto, ¿verdad?, y que cumplían funciones importantes, sobre todo la de tratar de mantener un equilibrio homeostático, la homeostasis, y en el sentido de que regulaba el equilibrio interno, eliminando muchos de los productos de desecho del metabolismo. Productos estos que, si se acumulan, por supuesto, van a llevar a una falla de su función, y eso se va a llamar insuficiencia renal. Ahora bien, el riñón, o los riñones, mejor dicho, vamos a estudiarlo de diferentes puntos de vista, pero lo más importante, como siempre, es la clínica, ¿verdad? Y en la clínica, para empezar, tenemos que hacer, como en toda la medicina, la semiología. Comenzar con los datos de filiación del enfermo, y ahí, por ejemplo, me interesa ya la edad.
¿Por qué me interesa la edad? Porque tengo por un lado a los niños, ¿verdad?, en quienes se ve con más frecuencia las nefritis, sobre todo por estreptocócica, por mala higiene, por manos sucias, uñas largas, que están jugando ahí en la tierra y este ambiente externo hostil que nos rodea está plagado de múltiples gérmenes y entre ellos este estreptococo, que es el que puede producir lesiones, ¿verdad?, en la piel como epidermitis o heridas infectadas y ser la puerta de entrada de una glomerulonefritis. Yo no estoy diciendo que no se pueda ver una glomerulonefritis en un adulto, pero específicamente la postestreptocócica sí la tenemos con más frecuencia en los niños. En cambio, en el otro extremo, en cuanto a la edad estamos hablando, vamos a tener, por ejemplo, que en los adultos es mucho más frecuente que en los niños la litiasis, o sea, la presencia de un cálculo en el trayecto urinario, desde allá arriba de la pelvis, cálice o los uréteres o en la vejiga. Pero estos cálculos podrían verse también excepcionalmente en los niños, pero es con más frecuencia en los adultos. ¿Ven? Y así podemos ir citando muchas otras patologías. Por eso es que nos interesa ese ítem ahí en el cuadro del enfermo, o sea, en la afiliación, en preguntarle cuántos años tiene. O, por ejemplo, una enfermedad lúpica que afecta al riñón, una nefropatía lúpica, es mucho más frecuente en un adulto joven que en un niño pequeño o en un adulto mayor de 90 a 80 años. No, el grupo etario de adultos jóvenes es donde más se ve, por ejemplo, este tipo de patología inmunológica, como es el lupus. Y así podemos ir citando muchas otras patologías. El otro ítem aquí de la historia clínica, ¿verdad?, de la afiliación, el sexo. Dato importante porque, como les digo, por su propia constitución, el varón va a tener problemas prostáticos que la mujer no lo va a tener. La próstata es un anexo prácticamente al tracto urinario. De ahí que si se produce un aumento del tamaño, la llamada hipertrofia prostática benigna o un carcinoma prostático, puede obstruir al trayecto urinario y puede producir trastorno por ende en la emisión de la orina. En tanto que otras patologías, como las infecciones urinarias, por ejemplo, son mucho más del sexo femenino. Les repito, yo no estoy diciendo que un varón no pueda tener una infección urinaria. ¿Cómo no que la puede tener? Pero cuando un varón tiene una infección urinaria, ya generalmente suele comenzar desde su infancia por malformaciones congénitas, hace infecciones urinarias a repetición ese varón. En tanto que en la mujer, ya desde la infancia, y ni qué decir en la época de adulta joven, la etapa de vida sexual activa, y también después, por varios motivos, ¿verdad?, tiene con más frecuencia infecciones urinarias que un varón. Que vamos a ver oportunamente cuando hablamos de la infección urinaria porque tener la uretra más corta. Anatomía, ¿se acuerdan que la uretra masculina tiene más o menos 15 centímetros de largo?
Me estoy refiriendo a un varón adulto normal de aproximadamente 70 kilos. En tanto que una mujer en esa misma edad, más o menos aproximadamente, tiene unos 3 centímetros, mucho más corto. Entonces la constitución anatómica de esa uretra, en cuanto a su longitud, ya es un factor que hace que esa mujer pueda tener con más frecuencia que el varón. Luego también otros factores como la higiene, el hecho de que hay que enseñarle a las niñitas ya desde pequeñitas a higienizarse de adelante para atrás cuando se va de cuerpo y no de atrás para adelante, porque si no puede acarrear gérmenes, ¿verdad? Enteropatógenos, gran negativos sobre todo, y entre ellos el Escherichia coli más que nada, desde esa zona perianal hacia la vulva y acerca hacia la región donde está ya cercano la uretra, y por ahí puede por vía ascendente esa mujer realizar con más frecuencia que el varón la infección urinaria. ¿Verdad? Infección urinaria baja, llámese cistitis o uretritis. En fin, ven cómo interesa entonces el sexo. Y podemos ir citando muchas otras patologías, ¿verdad? Los problemas inmunológicos, como ser el lupus, la enfermedad de Sjögren, una vasculitis inmunológica, el síndrome de Goodpasture de sección, pero el cuadro de lupus, o sea, las colagenopatías, son más frecuentes en la mujer que en el varón. En tanto que el Goodpasture, ¿se acuerdan cuando hablamos de las nefritis junto asociadas a las neumonitis por anticuerpos contra la membrana basal del alveolo y de la cápsula de Goldman y del riñón? Es relativamente más frecuente en un varón que en la mujer. Habrá que ver cómo interesa estos datos previos para poder hacer ya una cierta presunción diagnóstica de lo que tiene el enfermo. Y bueno, luego tenemos que existen patologías también, inclusive que están relacionadas, hasta si se quiere, con el medio ambiente. Me refiero, por ejemplo, a las temperaturas muy elevadas en la época de calor. Si un individuo no se hidrata bien, no toma suficiente líquido, sobre todo varón, está más expuesto a que sus orinas concentradas, ¿verdad?, puedan presentar un cálculo. Y de ahí que las litiasis se den más en las épocas estivales que en las épocas invernales, ¿verdad? Sobre todo si tiene mucha sudoración y hace mucho ejercicio, trabaja en exceso, suda mucho y hace mucho calor, 40 grados, y no toma la suficiente cantidad de líquido. Entonces, todos estos productos del metabolismo que el organismo tiene que eliminar se acumulan y pueden llevar inclusive, ¿por qué no?, a un aumento en la frecuencia de los cuadros de litiasis o de otra patología, ¿no? Bueno, eso en general y como introducción a nuestro enfermo renal. Luego ya viene el motivo de consulta. ¿Por qué viene el enfermo nefrópata a la consulta? Puede venir por muchos síntomas o a veces ciertos signos, y vamos a ver que a veces ciertos síntomas son muy inespecíficos. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre no es específico de la enfermedad renal. Puede haber en una otra infección, puede haber en una neoplasia, puede haber en una inmunopatía. O sea, es muy inespecífico. Y además es denominador común para todo esto que le acabo de citar. Puede verse en una infección, puede verse en un cáncer de riñón, puede verse en una colagenopatía renal, etc.
Entonces, a veces eso mismo es ya un motivo de consulta, que a veces se acompaña con escalofrío, inclusive con un poco de chucho, sobre todo en las mujeres que tienen una infección urinaria bastante bien marcada. Puede decirte que si sentí un poco de chucho y luego un poco con fiebre. Entonces, la temperatura. Pero, como les digo, es muy inespecífica. Otro dato que también es muy inespecífico a veces es el dolor, por ejemplo, cuando se sitúa a nivel de la cabeza. Vale decir, una cefalea. ¿Dónde yo voy a pensar que su cefalea sea de origen renal, de una patología renal inicial? Yo también puedo pensar que una cefalea puede ser por cualquier otra causa, neurológica en primer lugar, ópticas, visuales, por trastornos en la visión o por trastornos del problema de la audición, o puede ser por una articulación temporomaxilar dañada, puede ser una cefalea irradiada de una carie dental, de un proceso odontológico. En fin, cefalea, como vieron en semiología, puede ser por múltiples causas. Pero una de ellas sería ya al final renal. ¿Por qué? Por la hipertensión arterial. Ustedes habrán dado ya en la hipertensión arterial que hay una hipertensión arterial primaria o esencial idiopática, muchas veces no se conoce bien la causa, que constituye el 90%, 95% de los casos. Y solamente un pequeño porcentaje es conocida la causa y se da en llamar hipertensión arterial secundaria. Y entre las causas de hipertensión arterial secundaria, la primera de ellas tal vez sea de origen renal, ¿verdad? Por el mecanismo, como habíamos hablado la otra vez ya en la clase anterior, de la renina, que es un potente vasoconstrictor, que luego viene actuar y se combina angiotensina 1, angiotensina 2, que son potentes vasoconstrictores, por ende se produce un aumento de la presión arterial. Por eso que todo hipertenso, tarde o temprano, termina siendo un nefrópata. Y un nefrópata, tarde o temprano, termina siendo un hipertenso. ¿Verdad que, como les repito, puede venir a consultarme por dolor de cabeza, cefalea? Y yo le busco las causas, le miro la boca, le examino la visión, la audición, todo, no hay problema. No tuvo un traumatismo craneano, nada de eso. Por ahí me llevo la sorpresa de que es de origen renal su cefalea por su hipertensión arterial, que sí me voy a dar cuenta cuando le tomo los signos vitales en el examen físico. Pero no se olviden que yo estoy ahora hablando de signos mi enfermo. Todavía no le estoy examinando, estoy hablando, le pregunto por qué venís, me duele la cabeza. Y a veces con náusea, con vómito, inclusive porque le sube y da hasta una encefalopatía hipertensiva. ¿Verdad? Ven ustedes cómo son signos a veces inespecíficos, o síntomas, como si quieren llamarlo, inespecíficos, igual que la fiebre. Pero he aquí que otro tipo de dolor sí puede ser un poco más indicativo de que se trate de un problema renal. ¿Cuál dolor? El dolor lumbar, la lumbalgia. O el dolor, por ejemplo, en la zona de los flancos, en el abdomen, ¿verdad? Porque es la zona donde anatómicamente se reflejan que están los riñones, sobre todo, más que nada, como les repito, la zona lumbar, la lumbalgia. Pero también esa lumbalgia no es 100% específica, porque puede ser una contractura muscular, puede ser una hernia del disco, puede ser un desgarro muscular, puede ser un traumatismo, puede ser
muchas cosas, pero ya me orienta a que yo piense que ahí están unos órganos llamados riñones, que es la lumbalgia. La lumbalgia, el dolor ahí, descartando también, por supuesto, las patologías que le dije. El dolor en flanco, derecho e izquierdo por una tumoración, un cáncer de riñón o alguna poliquistosis renal o alguna patología del riñón que se pueda referir su dolor a nivel de la zona de los flancos derecho e izquierdo del abdomen. Bueno, que tenemos entonces el dolor y hacer estas disquisiciones. Luego vamos a verle a nuestro enfermo, mirándole nomás ya, ¿verdad? A veces el mío no puede decir, tengo mucho mareo. Y el mareo puede ser o por su hipertensión o puede ser por su anemia importante. Por eso le digo, mirándole vamos dando cuenta que está muy pálido, por ejemplo. Anémico. ¿Y por qué acá el riñón qué tiene que ver? Ya le dije, en el aparato glomerular, así como ahí se produce la renina, se produce también la eritropoyetina, que es como una hormona que va y estimula la médula ósea, que es la fábrica de los eritrocitos, y por ende no se produce la eritropoyesis, o sea, la formación de los glóbulos rojos en la cantidad normal que debe ser producida. Y por ende ese enfermo renal puede manifestarse con una anemia, ¿verdad? Y esa anemia por una palidez de piel y mucosas. ¿Ven? Es otro signo que yo encuentro, esa palidez, o él me refiere el mareo por la anemia esa que tiene, pero esa palidez por la anemia pues no es muy específico, siempre que sea de causa renal. Anemia pueden ser por múltiples causas. Anemias por hemorragias agudas o crónicas, anemias por parásitos, anemia por falta de aporte de hierro, de otras vitaminas que son necesarias para la formación del glóbulo rojo, e inclusive están las anemias inmunológicas que producen hemólisis, la lupus u otras colagenopatías. En fin, son muchas las causas de anemia, pero una de ellas puede ser el riñón, por ese mecanismo de la eritropoyetina que está en déficit, ¿verdad? Por suerte hoy día contamos ya en la práctica clínica la eritropoyetina inyectable para hacerle a ese enfermo nefrópata crónico que tiene anemia y se le inyecta eritropoyetina para recuperar un poco ese valor muy bajo de hemoglobina que tiene. Otro dato por el cual puede venir el enfermo a veces es las náuseas y vómitos. Y esto puede ser debido a una gastritis urémica, porque el nefrópata, el que tiene una insuficiencia renal, hace que el aumento de la urea se difunde fácilmente en muchos de los tejidos y por ende también a nivel del tracto digestivo, específicamente en la mucosa gástrica, y produzca una gastritis urémica, inclusive con hematemesis. Que ven ustedes como un síntoma aparentemente exclusivo del tracto digestivo puede ser manifestación de una nefropatía por la gastritis urémica. U otras veces cuando tú estás hablando con el enfermo, ahí preguntándole esos datos previos al examen físico, tienes tú la percepción de un olor, ¿verdad?, de su aliento llamado amoniacal, ¿verdad? Porque la urea que infiltra en todos los tejidos y también en la boca, en la boca se desdobla la urea y ese desdoblamiento de la urea es lo que da ese aliento urinoso llamado aliento amoniacal. Más o menos como decirles
cuando uno se va en algún lugar X, encuentra un olor y puede decir, ah, por acá cerca hay un baño que no está muy bien limpio, no está muy bien aseado, muy bien higienizado, y la fermentación de esa urea, de la orina evacuada, hace que salga ese olor urinoso, amoniacal, que le decimos por el desdoblamiento de la urea en la boca, tiene ese aliento amoniacal. Otro motivo de consulta por el cual puede venir un enfermo, un nefrópata, es el edema. Y él te va a decir que se encuentra con que su ropa le va quedando chica, parece que está un poco más gordito, que subió de peso. Y lógico, el edema es una retención hídrica. Y ustedes saben que el 60% de nuestro cuerpo es agua. Y de ese 60%, la mayor parte, el 40% está dentro de la célula intracelular y un 20% es extracelular. Ese extracelular, otra vez, más o menos, de ese 20% de extracelular, más o menos un 15% es intersticial y un 5% es el que está en los vasos, llámese venas o arterias, sobre todo en las venas. El 80% del líquido intravascular está en las venas, por eso se dice que es el depósito de la sangre en las venas. Y el 20% más es intraarterial. ¿Ven cómo está distribuido el líquido dentro de nuestro organismo? Entonces, el 60% de un peso. Si un individuo tiene 70 kilos, 60%, 7 por 6, 42, 40 kilos aproximadamente es agua de sus 70 kilos que tiene. 40 kilos está dado por agua. Y usted me va a decir, ¿dónde está esa agua? Y bueno, ya les repito, intracelular, extracelular, en el tisio, en los vasos, inclusive hasta los órganos que consideramos sólidos tienen agua, o sea, líquido, ¿no? Entonces, él te puede venir a consultar por un aumento de peso, ya no le entra bien su ropa, en la cintura, etcétera, etcétera. O a veces él mismo se da cuenta, mi cara está todo como hinchada, te dice luego. O te va a decir, tengo los tobillos, mis zapatos a veces me dificulta ponerme porque parece que ya me quedan chicos porque tengo los pies un poco hinchados. ¿Verdad? Y ven que te dije, tiene la cara hinchada y los pies hinchados, o sea, completo. El edema renal, chicos, el mecanismo fisiopatológico, ya habrán visto en fisiopatología, es porque disminuye la presión coloidosmótica. Esta presión coloidosmótica disminuye cuando se pierde mucha albúmina o no hay albúmina suficiente en el organismo. Las proteínas normalmente son 7 gramos por ciento. De ese 7 gramos por ciento, 4 gramos corresponde a la albúmina, 2,5 a las globulinas y 0,5 al fibrinógeno. Pero vayamos a la albúmina. La albúmina es la que se elimina por orina en ciertas patologías renales, cuando que normalmente no se debiera eliminar. Y al eliminarse la albúmina, disminuye también, baja también la presión coloidosmótica. ¿Y qué tiene que ver esto con el edema? Es que esa presión coloidosmótica es la que hace, al disminuir de sus valores normales, hace que se fugue, que se escape el líquido del compartimento intravascular al extravascular, vale decir, en el intersticio. Y eso es lo que se da en llamar edema. Y el edema, ustedes saben que hay de muchas causas. Está el edema cardíaco, que debido a un aumento de la presión hidrostática, más la presión de la gravedad, por eso es que el cardiópata se acuesta hinchado y se levanta deshinchado. En cambio, y comienza por los miembros inferiores, el cardiópata a hincharse. En cambio, el renal es al revés, comienza por arriba, por la cara, específicamente a nivel de los párpados, porque ahí es un tejido flácido
y comienza a hincharse los párpados, tanto el superior como el inferior, y de los dos lados, bilateral, y todo el resto de la fascie está edematosa, se llama fascia abotagada. Y de ahí, de la cara, va descendiendo hacia el tronco, hacia el tórax, luego ya ahí en el abdomen forma ascitis, y ya luego los miembros superiores e inferiores están todos edematizados. Y es un edema que ustedes ya vieron en semiología, pálido, frío, no tiene calor local, indoloro, que es blando, por eso deja el signo del Godet, la fobia, la depresión, y que, como les repito, comienza de arriba para abajo. No le afecta prácticamente nada la fuerza de la gravedad, ni tampoco el hecho de que esté acostado o sea en posición horizontal o sentado o parado, por el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce, cuál es, les repito, la disminución de la presión hidrostática por la fuga de albúmina en cierta cantidad importante por la orina, cuando que normalmente no debería ocurrir eso. Eso entonces es el edema del renal. Después está el edema inflamatorio por aumento de la permeabilidad vascular, la vasculitis. Y hay otro edema, como el edema alérgico, el edema de Quincke, ¿verdad? Por una reacción alérgica, sobre todo acá en la zona de la orofaringe y del cuello, ¿verdad? Y el edema de los desnutridos por la falta de aporte de albúmina, por el mecanismo de la hipoalbuminemia que les dije recién, en fin. Pero a nosotros lo que nos interesa es nuestro edema del renal, como les dije, con esa característica de que comienza arriba abajo, pálido, frío, Godet positivo, es blando, indoloro, etc. Todas esas características tiene el edema del nefrópata, ¿verdad? Y que nosotros vamos a tener que ir viendo que va a ir disminuyendo a medida que lo vayamos tratando, para lo cual vamos a valernos más que nada de la toma del peso, en las mismas condiciones higiénico y dietéticas todas las veces que se la va a tomar. A la mañana temprano, por ejemplo, en la sala de hospital, más o menos antes del desayuno, antes de nada, el enfermo debe ser pesado, ¿verdad?, con la misma ropa, ¿verdad?, para que no influya eso, y vamos a ir viendo el éxito de nuestro tratamiento cuando está disminuyendo el edema y por ende está bajando de peso. Bueno, hay muchas otras cosas más que podemos decir el edema, pero con esto ya es suficiente para que se den cuenta cuál es otro de los motivos de consulta. Habíamos hablado del dolor, cefalea, lumbar o en el flanco, habíamos hablado de la acumulación de líquido en el intersticio llamado edema, los dolores, el edema, la fiebre, también ya comentamos. Y lógico, otro dato que a veces el enfermo se da cuenta es el trastorno en la eliminación de ese producto final que elimina el riñón llamado orina. Y acá en la orina él te puede decir primero el volumen. Me doy cuenta que ahora, ¿sabes qué, doctor? Estoy orinando cada vez que orino 1 litro o más. Ahí ya te puede eso hacer la presunción de que está con una diabetes, ¿verdad? Y bueno, pero hay que distinguir que está la diabetes insípida y la diabetes mellitus. Me refiero a la diabetes mellitus, es la que produce la poliuria, uno de los 4 grandes componentes de las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, que son las 4P de un diabético, como se dice, ¿no? Habrán dado con la doctora eso en la parte endocrina. Bueno, entonces el volumen. Luego, inclusive, el aspecto de la orina. Aspecto en cuanto al color, por ejemplo. Normalmente es un color
medio amarillo, ¿verdad? Amarillento. Y todo aquello que cambia ese color ya no es normal. Por ejemplo, que orine color Coca-Cola, coluria, o que orine francamente como un color lavado de carne, hematuria. Macroscópica porque él mismo se da cuenta que cambió el color, que parece un color lavado de carne. O puede tener a veces una orina muy clara como el agua, de baja densidad, ya porque el riñón está sufriendo, por ejemplo, los diabéticos. No tiene ese color amarillento, ¿no? Y ya es como un agua, como el agua prácticamente. Tienen que ver ustedes cómo cambia el aspecto. A veces se da cuenta que es turbio. No suele ser bien limpio como suele ser normalmente, como debe ser. Y eso un enfermo, un paciente observador de un cierto nivel educacional se puede dar cuenta y te va a venir por esa molestia a relatarte. O a veces te va a decir que antes de comenzar la micción sale, por ejemplo, una secreción purulenta. O lo que es más frecuente es la famosa disuria. Alteración uria de la micción, de la orina, famoso en guaraní le llaman tigasí. Traducido sería un dolor al orinar. Pero a veces más que dolor es otra expresión la que utiliza el enfermo, que le molesta, que le arde. Miren, por ejemplo, una vez muy expresivo el guaraní. Venía una señora a decirnos, ¿verdad? En la lengua vernácula, serapé, se tirapé, serapé, se tirapé. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Qué quiere significar con eso ella? De que le arde en el trayecto urinario, tiene una sensación de ardor, de quemazón cuando orina. Cada vez que hace micción, le da esa sensación. Que finalmente, ¿qué viene a ser? Es una variante de disuria, por decirlo, ¿no? Es una disuria. Terapia, una sensación de ardor, de quemazón urente al miccionar. ¿Verdad? O te llama la atención de que se fijó él, pues es muy observador tu paciente y te dice, yo doctor antes orinaba 2 o 3 veces al día, ¿no? Ahora orino como 10 veces al día. Eso se va a llamar polaquiuria, aumento de la frecuencia que se puede ver o en la diabetes o en la infección urinaria. O sea que no es normal. Pero si te dice, yo orinaba así más o menos 100, 200 centímetros cúbicos y como un volumen de un vaso lleno y punto, y cada 3, 4 veces al día así. Pero de repente me di cuenta que orino casi 1 litro en una sola vez. Ese aumento de volumen, no de frecuencia, de volumen, de centímetros cúbicos que está eliminando, eso se llama poliuria, orina mucha cantidad. Entonces no confundan poliuria con polaquiuria. Y está aquel otro que te va a decir que yo de noche casi nunca me he levantado a orinar. Por más líquido que haya tomado, solamente al amanecer, al levantarme al día siguiente, es que evacuaba la vejiga. Pero ahora un tiempo a esta parte me doy cuenta que me levanto 3, 4, 5 veces a la noche. No puedo conciliar bien el sueño. Eso se llama nicturia. Y que también te está traduciendo de que hay algo anormal ahí. Y por otro lado está el otro término que tienen que manejar, el tenesmo. Tenesmo vesical, porque ahí el tenemos rectal, pero vamos al vesical. El tenemo vesical es ese individuo, mejor dicho, esa mujer, porque en ella con más frecuencia
que se ve, tenemos, que tiene una infección urinaria y que tiene la sensación de ir al baño para miccionar, se va y prácticamente poco o nada evacua. Una gotita o no evacuó casi nada y viene otra vez, sale del baño. Ni bien llega al lugar donde estaba anteriormente, ahí en la casa, en la sala, en la pieza, donde sea, o en la cocina, si era una ama de casa, ni bien llegó ahí otra vez, le viene rápido la sensación de evacuar la vejiga. Y esa sensación desagradable, pero más que desagradable, diría yo, ineficaz, porque no elimina casi nada, es lo que se da en llamar el tenesmo vesical. Esa sensación ineficaz de evacuar la vejiga. Eso es el tenesmo vesical. De manera que ven ustedes cómo existen muchos cuadros patológicos y que se manifiestan por diferentes cambios en la micción, inclusive en el color. Ya le dije la hematuria, ya le dije la coluria, ya le dije la piuria. En fin, son todos estos datos que tenemos que tener presente a la hora de hacer un buen interrogatorio para poder tener nosotros una presunción diagnóstica correcta, ¿verdad? Eso entonces con relación, así a grosso modo ya de nuestro interrogatorio. Y por supuesto que también vamos a preguntar, por ejemplo, a un niñito que estamos sospechando que tiene una glomerulonefritis y unas semanas antes, 15 días antes, 10, 12 días antes no tuvo piodermitis. Por ejemplo, en los curús, los granos, que decimos, ese niño con poca higiene, con uñas largas, sucias, lleno de escoriaciones por la piel, por rascado, etcétera, etcétera, en donde fue la puerta de entrada del estreptococo betamolítico del grupo A, que es el que va a causar esta enfermedad inmunológica llamada glomerulonefritis difusa aguda post-estreptocóxica, después de 2 semanas más o menos de haber tenido ya su piodermitis. Ya su piodermitis ya se curó, ya no tiene más que costras o queda alguna cicatriz de su piodermitis o nada, pero hay ese antecedente. O a veces, ¿por qué no?, una faringoamigdalitis, donde también está metido este estreptococo betamolítico que puede ser también detonante. Pero más bien los estreptococos de la piel son los más nefritógenos que los de la garganta. Los de la garganta más bien dan la otra enfermedad inmunológica llamada fiebre reumática. Pero indistintamente pueden ser causantes las de ambas puertas de entrada de una glomerulonefritis difusa aguda. ¿Verdad? Que ahí ustedes tienen que indagar en forma directa, ya si no tuvo alguna herida infectada o un grano en cualquier parte del cuerpo, o sea, una piodermitis, ¿verdad?, en la cual el estreptococo estaba involucrado, para poder así hacer una composición del lugar. Y nosotros después lo vamos a corroborar con el examen físico y ni qué decir con los medios auxiliares del diagnóstico, entre ellos, por ejemplo, una ASTO. ASTO, ¿qué quiere decir? Anti-estreptolicina O. El estreptococo produce una serie de sustancias químicas enzimas, como la estreptolicina, que matan los glóbulos rojos, lisa, hace una lisis de los glóbulos rojos, y es como un antígeno, esta estreptolicina. El organismo responde formando un antiestreptolicina, llama antiestreptolicina O, ASTO, lo cual me va a salir positivo y muy elevado va a estar cuando la patología sea efectivamente desencadenada por un estreptococo betamolítico del grupo A. ¿Ven cómo tengo que hacer a veces rápido yo en mi mente una presunción y unión ya de todos estos datos, el antecedente del la piodermitis y ver la cicatriz que tiene, ver ya que está hematoso ese chico, ¿verdad?
Y es así como vamos a ir haciendo el esquema de una probable nefritis. Bueno, existen otros cuadros, ¿verdad? Otros datos que podríamos tener, pero yo creo que estos son los más importantes, los que con más frecuencia, vamos a decir, se presenta en la práctica médica. Y luego de hacer este interrogatorio vamos a tener que ir al examen físico. Y el examen físico, como les dije, ya vieron en semiología, comienza siempre por la inspección. Mirar al enfermo. Por la vista pues pueden entrar muchísimos datos, por ejemplo, el hecho que está ya todo edematoso. Edematoso, está hinchado. Irurupala se me embuite, va a decir esa señora. No, Irurucoa, esto es edema y debido a una patología. Y bueno, eso es por la inspección. A la inspección también podemos ver que está pálido por el mecanismo de la eritropoyesis insuficiente. A la inspección podemos ver que tiene en la piel uremides, que son como pequeña la urea, ¿verdad? Como la escarcha urémica, ¿verdad? La cristalización de la urea ahí a nivel de la, ¿verdad? O podemos ver también que le pica y se rasca sobre esas lesiones, está todo con escoriaciones. En fin, o podemos ver a veces al hacerle ya el examen, ya con el abdomen todo descubierto, el dorso prácticamente descubierto, ya vamos a ver que hay una simetría a nivel lumbar por un tumor de un lado o un proceso inflamatorio, un flemón perirenal, o a veces hacia adelante en el abdomen, en el flanco, con un niñito pequeño, la madre cuando lo asea, lo baña, a ese niñito de 2 o 3 añitos, encuentra como un pomelo de tamaño de grande o una naranja a nivel del flanco, un tumor, el tumor de Wills en los niños. ¿Ven? Como miró ella y vio que hay algo ahí abultado y palpó y tocó, ¿verdad? Al bañarlo a su hijito. En fin, ven ustedes cómo con la inspección podemos obtener bastante datos en nuestro enfermo nefrópata. Y luego de la inspección viene la palpación. Y la palpación vamos a tener que tener en cuenta que puede ser hecho parado, recostado sobre, o que se contenga por el borde de una silla y que doble el miembro inferior del lado al cual va a ser examinado. Esto sobre todo para ver si no hay un riñón caído o tosis renal. O bien acostado, y acostado boca arriba, o sea, el descubito dorsal, podemos tener 2 maniobras, la de Glenard y la de Guyon. La de Guyon es cuando está acostado y yo pongo una mano en la parte lumbar hacia atrás, ¿verdad?, del abdomen, y la otra ahí en la zona del flanco, y le digo al individuo que inspire, y al inspirar el diafragma empuja hacia abajo al riñón y puede palparse a veces, aunque sea la puntita del polo inferior. Eso me está indicando a mí que hay una tosis renal, por ejemplo, sobre todo si palpo en mayor superficie, hasta inclusive hasta la parte media que es el riñón, ¿verdad? O puedo que ese tumor renal hacer yo un pequeño golpe o empuje de arriba del flanco hacia abajo o de abajo o de atrás de la zona lumbar hacia arriba y como un peloteo, llamado peloteo renal. Y luego tenemos la maniobra de Glenard. Esta sí, sobre todo, es la más específica para detectar el riñón caído, porque conlleva 3 etapas: acecho, captura y escape. Acecho es poniendo yo mi mano, una atrás en la zona lumbar y otra adelante en el flanco, ¿verdad? Y estoy ahí esperando y diciéndole que inspire profundamente. Y al inspirar profundamente el riñón cae y yo puedo palpar
la mitad del cuerpo o todo el cuerpo, capturé ahí el riñón. Pero al expirar, al sacar el aire, sube el diafragma y el riñón se me escapa, por eso se llama escape. Acecho, captura cuando le toqué todo el riñón y después en la expiración se me va otra vez hacia arriba, como que se me escapó otra vez. Entonces, esa es la maniobra de Glenard. Y luego está una maniobra llamada de Israel, en la cual en el decúbito lateral, ¿verdad? Si yo le quiero palpar el riñón izquierdo, le hago acostar sobre el lado derecho y le hago extender la pierna derecha y flexionar la izquierda. ¿Para qué? Para relajar la musculatura de la pared anterior del abdomen. Y me pongo del lado izquierdo del enfermo y llevando la mano ahí debajo del reborde costal le hago inspirar y ahí voy a poder palpar el riñón cuando está un poco descendido o está agrandado por algún tumor. Esa es la posición en descúbito lateral llamada posición de Israel. Luego tenemos, siguiendo nuestra semiología, la percusión. Entonces cierro la mano como un puño y le golpeo, le doy unos golpecitos en la zona lumbar. La maniobra se llama de Murphy, pero el signo se llama de Joyce. El signo que voy a encontrar cuál es el dolor. Cuando hay, por ejemplo, una inflamación renal importante, un tumor o una litiasis, o sea, una patología renal. Entonces voy a tener puño en percusión, digo positiva, o sea, el signo de Joyce positivo, pero es por la puño percusión de Murphy. Y luego voy al siguiente paso, cuál es la auscultación. Y tengo que auscultar tanto la zona lumbar como la zona del flanco abdominal. ¿Por qué? Porque a veces puedo escuchar soplos, sobre todo un soplo sistólico, ¿verdad? Con cada sístole, cuando viene la sangre. ¿En qué caso? Cuando hay una estenosis de la arteria renal, estenosis ya sea congénita, patológicamente hablando, o estenosis que provocan un adulto ya por unas placas de ateromas, o puede haber soplo por un aneurisma de la arteria renal, o una comunicación entre la arteria renal y la vena renal, ¿verdad? En todas esas situaciones yo puedo encontrar esta manifestación acústica llamada soplo. Les repito, adelante en la zona del flanco y atrás en la zona lumbar. Y esas son entonces las maniobras que debo hacer. En un varón, por supuesto, tengo que hacer el tacto rectal, sobre todo porque puedo encontrarme con un adenoma de próstata aumentado de tamaño. Esta próstata puede obstruir a la uretra prostática, ¿verdad? En la zona donde pasa la uretra y por la próstata, y entonces puede desencadenar un trastorno en la micción. Trastorno que a veces el enfermo ya no puede orinar y se va llenando la vejiga y luego se presenta ya con un dolor en hipogastrio, ahí abajo del abdomen, y con una tumoración ahí que yo palpo renitente, líquido de atención, es la vejiga que está muy distendida. Ese se llama globo vesical y que puede ser debido a una hipertrofia prostática benigna. ¿Y cómo yo voy a hacer el diagnóstico clínico? Haciendo el tacto rectal. Después voy a corroborar con las imágenes, ecografía, tomografía. Pero primero la clínica, la madre de la medicina. Ustedes saben que esa vejiga urinaria cuando tiene 200, 250 centímetros cúbicos ya está bien distendida como para querer evacuar esa orina. Y ahí que viene muchas veces uno dice, ay, nomás me baño por acá y voy a contenerme, voy a atajarme nomás y bla, 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 pero eso va aumentando el volumen de orina en un momento dado, entonces termina haciendo lo que se llama una micción por rebosamiento, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo una buena semiología me puede dar a mí una presunción diagnóstica. Mismo en ese acto de la palpación, cuando yo toco el riñón en el acecho, captura y lo capturé,
puedo encontrar que la superficie que estoy palpando no es lisa, sino que está como abollonada. Una poliquistosis, múltiples quistes. O encuentro que el tamaño me parece que es más de lo que normalmente yo sé que es de, ¿verdad? 6 centímetros de ancho y tiene mucho más, ¿verdad? Entonces digo, bueno, esto es una tumoración. ¿Ven? ¿Cómo me interesa hacer bien todos estos pasos de la semiología para poder llegar así a formar, en base a los síntomas que el enfermo me comenta, más los datos que yo como médico encuentro al examinarlo, signos, la suma de signos con síntomas, síndromes. Y así como voy a tener síndromes urémico, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, síndrome litiásico, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de síndromes que ya me están acercando cada vez con más certeza a la presunción diagnóstica que de entrada yo ya me iba formando sobre mi paciente. Entonces, haciendo bien los papeles en el sentido de una buena interrogación, un buen completo metódico y minucioso examen que entra el tacto rectal y en una mujer vaginal también, por supuesto, porque ahí en ella vamos a examinarla con espéculo y podemos ver ahí la uretra que está allá arriba hacia la vulva, en donde mana una secreción purulenta, por ejemplo, en una uretritis. Cosa que en el varón, por su constitución anatómica misma, hace que yo vea a nivel del meato uretral salir el pus. Me facilita bastante. Otras cosas que en el varón puedo ver yo, por ejemplo, en el examen, en la inspección, es que puede haber el llamado varicocele, dilatación de las venas del cordón espermático. Porque hay, sobre todo en el lado derecho, nada más que nada me refiero, ¿no? Varicocele derecho, porque esas venas de ahí van y desembocan arriba y si hay un tumor renal, le está comprimiendo, obstruyendo y entonces la sangre queda demorada, estancada ahí en la parte inferior y por ende también en las venas del cordón espermático, lo cual se da en llamar varicocele. Eso en el varón. Ven ustedes cómo interesa hacer un buen examen, ¿verdad? Y minucioso, acabado, completo. Hasta, como le dije, hasta la olfacción. Vamos a oler ese olor amoniacal, la auscultación, porque vamos a escuchar los soplos, o la palpación en forma para ver si no hay una superficie lisa, o si está aumentado el tamaño, o si está descendido, que es una tosis. Y la inspección, como le dije, ya para ver la palidez, el edema, las escoriaciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que con esto por ahora vamos a dejar y en tal caso comenzaríamos luego a hablar ya con los medios auxiliares del diagnóstico a los cuales nosotros vamos a recurrir para poder aseverar, ¿verdad?, con más firmeza nuestra presunción diagnóstica de que se trata de una patología renal. Patología renal que de acuerdo a la localización anatómica lo vamos a dividir en glomerulopatía, como son las glomerulonefritis, o en las tubulopatías, como son la nefropatía tubular aguda o los quistes renales, o en el trayecto de la vía urinaria, los cuadros obstructivos, las nefropatías obstructivas, como la litiasis o los tumores que están comprimiendo, en fin, diferentes manifestaciones con las cuales se nos puede presentar un enfermo del árbol urinario. Esos diferentes síndromes que vamos a ir viendo oportunamente y su patología, que son las que desencadenan. Nos vemos entonces en 15 días, Dios mediante. Hasta luego. Gracias. Doctor, gracias a vos. Chao, chao. No, fuerza, suerte. Estudien jóvenes.